No toda muerte es el final. Algunas cargan profecías no cumplidas, promesas enterradas y silencios que gritan a través de los siglos. La muerte de José de Egipto no fue solo el último suspiro de un patriarca, fue el inicio de uno de los actos más grandes de la fidelidad de Dios a su alianza con Israel, y lo que ocurrió con su cuerpo después aún resuena en el destino de toda una nación. Muchos conocen la historia de José como el joven soñador que fue traicionado, vendido y humillado. Pero pocos entienden el misterio que envuelve su muerte y la petición sorprendente que hizo antes de partir. Su último deseo no hablaba de gloria, sino de fe. No hablaba de tumbas de oro, sino de un futuro prometido por Dios. Él veía más allá de Egipto y sabía que sus huesos debían profetizar con él. Esta historia va más allá de la cronología bíblica. Es un llamado para quienes viven entre dos identidades, la del sistema de este mundo y la del pueblo de Dios. José vivió en el corazón de la cultura egipcia, pero murió como un hebreo fiel a las promesas. Su embalsamamiento, su sarcófago y su esperanza apuntan a una tensión que muchos aún viven: cómo guardar la fe en medio del poder, la cultura y las tentaciones del Egipto moderno. ¿Qué fue lo que realmente pasó con el cuerpo de José? ¿Por qué sus huesos se convirtieron en un símbolo de liberación para Moisés y para todo el pueblo de Israel en el Éxodo? ¿Qué legado espiritual dejó, incluso después de muerto? Y sobre todo, ¿qué pueden enseñarnos hoy su vida y su muerte? Si deseas descubrir los secretos escondidos en la última página de la vida de José, prepárate. Esta historia abrirá tus ojos a verdades profundas, sacudirá tu fe y reavivará la llama del propósito eterno. Pocos conocen esta verdad, pero hoy estás a punto de escucharla. Así que suscríbete al canal, deja tu like y comenta. ¿Qué personaje bíblico te gustaría conocer más profundamente? Caminemos juntos en este viaje revelador. La muerte de José no estuvo marcada por la desesperación, sino por la plenitud. Vivió 110 años, una edad considerada símbolo de una vida exitosa en la cultura egipcia, pero también reflejo de una existencia que agradó a Dios. Ese número, registrado con exactitud en las Escrituras, lleva un valor simbólico profundo. José no solo sobrevivió al cautiverio, floreció en el desierto de la injusticia. Hasta su último día, permaneció firme como un roble plantado junto a las aguas de la promesa. Con sus ojos ya cansados por el tiempo, José contempló lo que pocos tienen el privilegio de ver: sus hijos, nietos y bisnietos andando en paz. La Biblia dice que llegó a ver hasta la 5ª generación de su descendencia. Eso no era común, eso era bendición. El patriarca pudo testimoniar el inicio de la multiplicación prometida a Abraham, viendo con sus propios ojos que la semilla de la promesa no fue destruida, sino que estaba viva dentro de Egipto. Incluso después de una trayectoria llena de dolores y giros inesperados, José terminó su jornada con el corazón en paz. El perdón que otorgó a sus hermanos, la reconciliación con el pasado y la certeza del plan de Dios cumplido en su vida, todo eso hizo de su muerte un acto de adoración. Murió sin rencores, sin amargura y sin miedo al mañana. Él sabía a quién pertenecía, sabía hacia dónde iba. No hay registros de lamentos desesperados ni de desesperanza en su despedida. Al contrario, hay un clima de reverencia y fe. Su fallecimiento representa el cierre de una era, la era de los patriarcas en Génesis, y el anuncio de un nuevo capítulo, el Éxodo. Su último suspiro fue, en realidad, un soplo profético sobre la futura liberación de Israel. La muerte de José selló el fin de una historia y el inicio de una promesa. Curiosamente, aunque se convirtió en una autoridad poderosa en Egipto, su muerte no fue usada para perpetuar su nombre en monumentos.
No deseó ser recordado como gobernante, sino como siervo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la verdadera grandeza, morir con el corazón orientado hacia Dios y no hacia la gloria de los hombres. José no buscó honor en el sarcófago, buscó eternidad en la alianza. Y así, con 110 años, José descansó. Pero su descanso no trajo silencio, trajo eco. Su vida y su muerte resuenan hasta hoy como un recordatorio. Cuando caminamos en fe, hasta nuestro final se convierte en profecía viva. Pero ¿por qué José, aún estando en Egipto, no quiso convertirse en egipcio? Esa respuesta revela el secreto de la identidad espiritual que sostuvo su jornada. A pesar de toda la gloria que conquistó en Egipto, José jamás permitió que su alma fuera seducida por los dioses de la tierra donde gobernaba. Se vestía como un noble egipcio, hablaba como un oficial de la corte y caminaba entre los príncipes del faraón, pero su corazón permanecía ligado a la alianza hecha con los patriarcas bíblicos. La identidad hebrea de José no era un recuerdo del pasado, era su raíz más profunda, invisible a los ojos de los egipcios, pero visible a los ojos de Dios. José sabía quién era, aún habiendo recibido un nombre egipcio, esposa egipcia y título egipcio, se negó a olvidar al Dios de sus padres. En todos los momentos decisivos se volvía a la fe en las promesas de Dios. Cuando interpretó sueños, decía, la interpretación pertenece al Señor. Cuando resistió a la esposa de Potifar, fue por temor al Dios de Israel. José eligió vivir entre el pueblo egipcio sin permitir que su alma se volviera parte de él. Esa firmeza espiritual es aún más impresionante cuando entendemos la fuerza de la cultura egipcia en esa época. Rituales, creencias y símbolos estaban por todas partes. Sin embargo, José mantuvo su alma sobria, como quien camina por un templo pagano sin jamás inclinarse ante sus ídolos. Él sabía que su misión ahí era temporal y que su verdadera herencia estaba en Canaán, no en las pirámides ni en los palacios. Su mirada estaba fija en la tierra prometida, aunque sus pies estuvieran en Egipto. Su identidad fue tan sólida que, incluso en su lecho de muerte, José no habló del Egipto que gobernó, habló del éxodo que vendría. Declaró con firmeza que Dios visitaría al pueblo y lo sacaría de ahí. Estas palabras no eran solo una despedida, eran profecía. Aunque no vio su cumplimiento, creyó. Aunque no tocó Canaán, deseó ser enterrado allá. Su fe superaba los límites del tiempo, porque estaba anclada en el Dios que vive eternamente. En un mundo donde es fácil perderse entre máscaras y títulos, José nos enseña que mantener la identidad en Dios es un acto de resistencia espiritual. Nos muestra que es posible vivir en medio de la influencia del mundo sin pertenecer a él. Su historia hace eco del mismo principio que Jesús enseñaría siglos después: estar en el mundo, pero no ser del mundo. José caminaba como un príncipe entre los hombres, pero era siervo del Altísimo en el corazón. Esa identidad espiritual fue la herencia más preciosa que dejó a sus descendientes. Pero, ¿qué pasó con su cuerpo después de la muerte? ¿Qué honor le rindieron los egipcios? El siguiente momento revela cuánto fue respetado José, incluso por una cultura que no conocía al Dios de Israel. La muerte de José fue tratada con honores dignos de un príncipe de Egipto. Su cuerpo no fue simplemente enterrado, fue embalsamado según los rituales más respetados de la cultura egipcia. Este proceso estaba reservado para las figuras más nobles y reverenciadas. Al ser momificado, José recibió un homenaje que pocos hebreos o incluso egipcios habrían tenido en esa época. Su cuerpo se convirtió en símbolo de respeto, poder y legado espiritual preservado entre dos culturas. El embalsamamiento, en aquel tiempo, implicaba ceremonias meticulosas, ungüentos preciosos y ritos de paso a la eternidad, según la tradición egipcia.
Pero con José, ese rito llevaba una contradicción divina. Aunque seguía las costumbres de Egipto, su alma pertenecía al Dios de Abraham. Su cuerpo fue preparado para permanecer intacto, pero su espíritu ya descansaba en las promesas del Señor. Era como si Egipto intentara eternizarlo por medio de la técnica, mientras el cielo lo recibía por la fe. Colocar a José en un sarcófago no fue solo un acto de honor, sino también un testimonio silencioso. Cada egipcio que veía aquella tumba sagrada sabía que ahí yacía el hombre que salvó a Egipto del hambre. Sin embargo, para los hebreos, aquel sarcófago no era solo una tumba, era una profecía envuelta en lino. Los huesos de José recordaban que Egipto no era el destino final, era solo una parada en el camino hacia la liberación. El sarcófago de José, probablemente hecho con cuidado y adornado como los de los nobles egipcios, guardaba más que restos mortales, guardaba un legado espiritual. En lugar de representar muerte, se convirtió en símbolo de esperanza. Cada israelita que pasaba por esa tumba recordaba la promesa que él mismo declaró: Dios ciertamente los visitará. Era como si, aún muerto, José siguiera predicando fe en el Dios que libera. El respeto que Egipto tuvo por José se revela en este gesto. Embalsamar a un extranjero y colocarlo en un sarcófago era un reconocimiento inusual. Pero José trascendió las barreras de raza, religión y origen. Fue amado por el faraón, honrado por el pueblo y recordado por las generaciones. Su muerte no borró su influencia. Al contrario, inmortalizó su fe ante toda una nación. Para Egipto, él era un salvador terrenal, pero para Israel, un patriarca profético. Y aún así, José no quiso que su cuerpo descansara ahí para siempre. Su petición más íntima no fue tener una pirámide, ni ser recordado entre los grandes dioses de Egipto. Deseaba que sus huesos salieran con su pueblo rumbo a la tierra prometida. Pero ¿por qué ese deseo tan específico? La respuesta nos llevará a la siguiente revelación, donde la fe trasciende incluso la muerte. Poco antes de morir, José hizo una petición que revelaba la profundidad de su fe. Suplicó que sus huesos fueran llevados algún día a la tierra prometida. No era solo un deseo sentimental o nostálgico, era una declaración profética. José sabía que Egipto no era el hogar definitivo de Israel. Su corazón anhelaba Canaán, la tierra que Dios había prometido a sus padres. Aunque no la vio, confiaba en que Dios cumpliría su palabra. Esa petición fue una semilla plantada con lágrimas de esperanza. Pudo haber elegido descansar en el esplendor de las tumbas egipcias, entre jeroglíficos y oro, pero no. José eligió ser enterrado con su pueblo, en su tierra. Eso demuestra cuánto no se dejó contaminar por la comodidad de la opulencia egipcia. Era un peregrino, con el alma orientada hacia las promesas divinas. Su último deseo no era sobre gloria, era sobre alianza. Imagina el impacto espiritual de esa petición entre los hijos de Israel. En cada generación, los descendientes de José sabían, ese sarcófago representaba un pacto que aún esperaba cumplimiento. Sus huesos eran como un recordatorio silencioso de que Egipto era temporal. José murió, pero dejó viva la esperanza. Como una brújula apuntando al norte espiritual, sus restos se convirtieron en una profecía en forma de reliquia. El libro de Hebreos revela el peso de este acto de fe. Por la fe, José, al final de su vida, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Hebreos 11:22. Esto nos muestra que, para Dios, incluso lo que parece pequeño, como el destino de huesos secos, tiene un valor eterno cuando es movido por la fe. José no pidió riquezas ni homenajes. Pidió que sus huesos siguieran al pueblo de Dios, y eso le fue contado como justicia. Esa actitud hace eco de lo que todo cristiano está llamado a hacer: vivir con los ojos puestos en la promesa eterna, incluso cuando todo alrededor invita al confort terrenal.
José nos enseña que incluso en la muerte podemos proclamar esperanza. Sus huesos hablaron más alto que muchos vivos. Cada día en Egipto era un recordatorio de que lo mejor aún estaba por venir. Sus huesos, inmóviles, apuntaban hacia una jornada aún inacabada. Pero ¿cuándo se cumpliría finalmente esa petición? ¿Cuándo saldrían los huesos de José de Egipto para cruzar el desierto rumbo a Canaán? La respuesta está en uno de los momentos más impactantes de la historia bíblica. El día en que Moisés lideró al pueblo hacia la libertad, llevando consigo un legado que ni la muerte pudo borrar. El tiempo pasó y los años se convirtieron en siglos. Pero Dios no se olvidó de la promesa hecha a los patriarcas, y José tampoco. Cuando llegó el momento de la liberación, el texto sagrado registra un detalle conmovedor. Moisés llevó consigo los huesos de José al salir de Egipto. Aquella acción fue más que respeto al deseo de un antepasado, fue el cumplimiento exacto de una profecía sellada con fe. Dios estaba demostrando que su palabra nunca vuelve vacía. Imagina la escena, el pueblo de Israel caminando hacia la libertad, con multitudes cargando hijos, provisiones y recuerdos. En medio de ellos, el sarcófago de José seguía como un arca silenciosa de la fe que no murió. Cada paso en el desierto era una confirmación de que el Dios de José seguía al mando. Aquel hombre que había predicho el éxodo sin verlo, ahora caminaba espiritualmente con su pueblo, siendo cargado como testigo del cumplimiento de la promesa divina. Llevar los huesos de José fue un acto de obediencia y honor, pero también de identidad. Era como si el pueblo dijera: no olvidamos quiénes somos ni de dónde venimos. Los huesos del patriarca eran la conexión entre Génesis y Éxodo, entre la promesa y el cumplimiento, entre Egipto y la tierra prometida. José ya no estaba vivo, pero su fe seguía moviendo al pueblo. Aún muerto, era un lazo vivo entre el pasado y el futuro. Durante los años de peregrinación en el desierto, los huesos de José siguieron con el pueblo. Estuvieron allí en las luchas, en las conquistas y en las caídas. Y finalmente, cuando Israel conquistó la tierra, cumplieron el último deseo del patriarca. Enterraron sus huesos en Siquem, en la porción de tierra que Jacob había comprado. Un ciclo se cerró. El hombre que pidió no ser olvidado en Egipto fue honrado entre los suyos, en la tierra que Dios prometió. Esta historia es una declaración eterna. Dios cumple sus promesas, incluso cuando los ojos humanos ya no están abiertos para ver. José creyó sin ver, murió sin poseer, pero fue recordado en la liberación. Sus huesos cruzaron el mar, pasaron por el desierto y descansaron donde su fe siempre estuvo. Cuando Dios hace una promesa, ni la muerte puede impedir su cumplimiento. La fe que mueve huesos también mueve montañas. Y si José fue fiel, incluso después de la muerte, ¿qué decir de su vida? ¿Qué clase de hombre otorga perdón en vez de venganza? ¿Qué clase de corazón escoge la reconciliación en lugar de la amargura? El siguiente paso nos revela no solo el legado espiritual de José, sino el poder transformador del perdón vivido con profundidad. José fue traicionado, vendido y abandonado por sus propios hermanos. Un dolor que pocos soportarían sin amargarse. Sin embargo, cuando tuvo el poder de castigar, eligió perdonar. Esa decisión no nació de debilidad, sino de madurez espiritual. Veía más allá de la ofensa. Sabía que Dios estaba tejiendo algo mayor detrás del dolor, y así transformó su herida en un puente, no en una prisión. Su perdón fue más fuerte que cualquier castigo. Esa elección de reconciliación no solo sanó una familia, reescribió la historia de Israel. Si José se hubiera vengado, el pueblo quizá no habría sobrevivido al hambre. Su acto de perdón aseguró no solo alimento, sino alianza. Reconoció que los planes de Dios usaron incluso los errores de los hombres para cumplir propósitos eternos. Cuando reveló su identidad a sus hermanos, lloró con ellos.
y lo que pudo ser un tribunal se convirtió en un altar de restauración. Perdonar, para José, no fue olvidar, fue recordar con gracia. No negó lo que sufrió, pero permitió que Dios redimiera la memoria del dolor. Esta es una de las mayores lecciones espirituales de la Biblia. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir qué futuro construir con él. José construyó un legado donde antes había ruinas. Su corazón no cargó venganza, sino esperanza. Fue padre para los hijos de quienes lo traicionaron. El legado de José no se resume en su posición en Egipto, sino en su postura ante la injusticia. Enseñó con su vida que la verdadera grandeza está en mantener el corazón limpio incluso cuando el mundo está sucio. Su nombre atravesó los siglos no porque gobernó, sino porque amó. El perdón que ofreció se convirtió en cimiento para generaciones. Era como si dijera: ustedes me hicieron mal, pero Dios lo transformó en bien. Esa es la esencia del Evangelio. Ese legado espiritual es un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces dejamos que rencores del pasado ahoguen nuestra fe? ¿Cuántas promesas se retrasan porque no queremos liberar perdón? José nos invita a entregar a Dios las injusticias y confiar en que Él escribe con líneas torcidas una historia recta. Al perdonar, liberó a sus hermanos y se liberó a sí mismo. Su historia nos recuerda: perdonar no es olvidar, es confiar en que Dios cuidará lo que no entendemos. Pero Egipto, después de la muerte de José, cambió. Un nuevo faraón se levantó y la gratitud dio lugar al miedo. Comienza entonces un capítulo sombrío en la historia de Israel. El siguiente momento revela cómo la ausencia de un hombre de fe puede abrir espacio para un imperio de opresión. Con la muerte de José, terminó una era de protección espiritual e influencia. La Biblia declara que se levantó en Egipto un nuevo faraón que no conocía a José. Esta frase carga un peso profético. La ausencia de memoria sobre el justo abrió espacio para la injusticia institucionalizada. Sin el hombre que representaba el puente entre hebreos y egipcios, Egipto dejó de ver al pueblo de Dios como bendición y comenzó a verlo como amenaza. El pueblo hebreo, que antes fue acogido por causa de José, ahora era visto con desconfianza. Crecían en número, en fuerza y en identidad, y eso incomodaba al poder dominante. El nuevo faraón, temiendo una rebelión, decidió someter a los descendientes de Jacob mediante la esclavitud. Y así comenzó una de las fases más oscuras de la historia de Israel. 400 años de opresión, dolor y aparente silencio de Dios. El Egipto que fue refugio se convirtió en prisión. La ausencia de José se sintió no solo políticamente, sino espiritualmente. Su presencia había sido como luz en medio de las tinieblas, como sal preservando la esperanza. Sin él, los hebreos quedaron expuestos a la crueldad del sistema egipcio, sin un intercesor en el trono, sin voz en los corredores del poder. Las cadenas comenzaron a forjarse, los látigos se levantaron, y las lágrimas reemplazaron la alegría de vivir. Era el tiempo de la prueba, pero también el tiempo de la promesa al acecho. Aún bajo la esclavitud, el pueblo no fue olvidado. El Dios de José seguía observando desde lo alto. Cada grito, cada gemido, cada gota de sangre, todo era contado. La promesa hecha a los patriarcas bíblicos seguía viva, aunque escondida bajo el peso de las piedras egipcias, y los huesos de José, aún en medio del pueblo, recordaban diariamente: esto no es el final. Un día Dios nos visitará. La esclavitud no anulaba la esperanza, solo preparaba el clamor. La historia nos enseña que, cuando una generación olvida al justo, el precio lo pagan las siguientes. La ausencia de José abrió brechas espirituales que el enemigo no tardó en aprovechar. Pero también nos muestra que la memoria de los justos es semilla viva. Aunque la opresión dure generaciones, el Dios de la liberación no falla.
solo está preparando a un libertador, alguien que como José se levantará en el momento justo, con la palabra correcta y el llamado adecuado. Y es en ese escenario de dolor, opresión y silencio donde surge un nuevo capítulo, la tenue frontera entre dos culturas. Egipto dejó su marca en los hebreos, pero la fe hebrea también dejó su huella en la historia egipcia. El siguiente punto revela cómo José, incluso en su muerte, permaneció como un símbolo entre dos mundos, entre el imperio de los faraones y la eternidad de Dios. La muerte de José abrió un espacio simbólico donde dos realidades espirituales colisionaron: la tradición milenaria de Egipto y la fe viva de los hebreos. Su embalsamamiento, sus ritos fúnebres y su sarcófago fueron todos elementos profundamente egipcios, pero el corazón de ese hombre reposaba en promesas eternas dadas por Dios. Era como si su cuerpo perteneciera a Egipto, pero su alma siguiera caminando rumbo a Canaán. Esa tensión sagrada aún resuena hasta hoy. La cultura egipcia veía la muerte como una transición hacia la eternidad, un camino donde el cuerpo debía preservarse para alcanzar el más allá. En cambio, la fe hebrea veía la muerte como un sueño hasta el día de la promesa, la espera confiada por la acción de Dios. José fue colocado exactamente entre esas dos visiones, y aunque estuvo envuelto en las prácticas egipcias, su última petición mostró a quién servía realmente. Su corazón pertenecía al Dios de Israel, no al sol de Ra. Ese diálogo entre culturas no fue un conflicto, fue un testimonio. José demostró que es posible habitar una cultura poderosa sin ser moldeado por ella. Vivió en Egipto, pero no se doblegó ante Egipto. Fue honrado por los faraones, pero sirvió al Señor. Sus huesos momificados se convirtieron en un recordatorio de que la fe verdadera puede resistir las influencias más seductoras. No rompió con la cultura por la fuerza, la trascendió con propósito. El sarcófago de José, guardado por generaciones, quizá fue admirado por los egipcios como la tumba de un gran estadista, pero para los hebreos era la cápsula de una profecía viva. Su cuerpo allí inmóvil era una predicación silenciosa. Dios no nos ha dejado. Él todavía nos sacará de aquí. Incluso en su muerte, José fue un misionero. Su legado no fue ahogado por la tradición pagana, fue iluminado por la esperanza profética. Hoy en día, muchos viven ese mismo dilema: cómo mantener la identidad espiritual en medio de culturas que valoran lo exterior, el poder y el prestigio. José nos muestra que es posible. Dialogó con la cultura sin perder la fe. Aprovechó las oportunidades sin corromper su identidad. Y dejó como herencia un puente entre dos mundos, donde Dios todavía habla, incluso entre las columnas de los templos egipcios. Pero todo puente apunta hacia un destino, y en el caso de José, el destino era eterno. Sus huesos no fueron olvidados, su fe no fue enterrada y su Dios jamás falló. La historia ahora se dirige hacia aquel que cargó esos huesos rumbo a la tierra prometida, Moisés. Y lo que hizo con ese legado revela la fidelidad de Dios en cada generación. La vida y muerte de José de Egipto nos enseñan que un hombre fiel puede transformar el destino de una nación, incluso después de partir. Sus huesos embalsamados, lejos de ser solo reliquias, se convirtieron en un altar de memoria, esperanza y fe inquebrantable. No fue recordado por sus logros políticos, sino por su confianza en el Dios que cumple promesas, incluso cuando los siglos intentan borrarlas. ¿Cuántas veces nos encontramos en Egiptos modernos, en lugares donde la fe es probada, donde la cultura nos presiona a olvidar quiénes somos en Dios? José nos invita a permanecer firmes, a ser fieles incluso cuando el mundo nos aplaude por otras razones. Su historia es un llamado a creer en lo invisible, a confiar en el tiempo de Dios y a sembrar fe donde otros solo ven final. ¿Y tú? ¿Qué tipo de legado espiritual estás construyendo?
¿Tus pasos, elecciones y palabras apuntan hacia la tierra prometida o se acomodan en los palacios de Egipto? Los huesos de José fueron llevados porque representaban más que materia, representaban una fe que jamás fue enterrada. Y tu fe hoy también puede mover generaciones si está firmada en la alianza con Dios. Tal vez estás cargando promesas que parecen tardar. Tal vez ya enterraste sueños que Dios aún desea cumplir. No lo olvides. El Dios que llevó los huesos de José a la tierra prometida es el mismo que puede resucitar lo que parece perdido. La historia no ha terminado. La promesa todavía respira. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios nunca se olvida de sus promesas. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué personaje bíblico quieres ver en el próximo video? Tu sugerencia puede ser la próxima historia revelada aquí.